estamos iniciando el programa de Tejiendo Centroamérica en Radio Jonalera. Esta tarde queremos agradecerle siempre a usted que nos sintonizan, que nos acompañan, que les dan el like a nuestros programas y que comparten. Queremos agradecerle el espacio a Andy Long y a Radio Jonalera y a nuestro compañero Francisco Caña en los controles y darle la bienvenida a nuestra compañera Laura Moreno Morales. Quiero decirles que por favor estén atentos porque el día de hoy vamos a darle inicio a una serie de programas que tendremos con Laura en donde ustedes se favorecerán. Ella, minuto tras minuto, durante la próxima hora, aproximadamente menos, nos estará dando importante información a ustedes. Así que por favor tengan un lápiz y entren al chat de Radio Jonalera para hacer sus preguntas o bueno, mostrar su interés y vamos a tratar de poderles guiar de la mejor forma para que ustedes se puedan informar. Queremos dar la bienvenida a Laura. ¿Quién es Laura Moreno Morales? Bueno, ella es una experta para mí porque tiene una carrera de vida, de estar cerca de lo que son los desplazamientos y la justicia social. Entonces vamos a dejarla a ella para que se introduzca y nos cuente quién es Laura Moreno Morales. Laura, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Azalea. Al contrario, muchísimas gracias a tu audiencia y a todos ustedes que nos sintonizan y sobre todo a los participantes en derechos humanos, ya sean organizaciones civiles, afuera del gobierno, legales o ilegales. Gracias a todos los que les llama la atención este tema, que es muy enriquecedor. Así es, Laura. Así que para que vayamos conociendo, ¿no?, este programa y cómo, por qué nos hemos acercado, ¿no?, a este programa, por qué lo estamos haciendo, la importancia que es, quiero que nos cuentes tú quién eres, ¿verdad?, quién representas o qué trabajo tienes, qué experiencia tienes para que nuestras personas que nos acompañan, las personas que nos escuchan y se enteren más, ¿no? Y tal vez así puedan ellos también acercarse a nosotros y poder tal vez solucionar algunas problemáticas que están por ahí, algunas dudas, sino de lo que significa es esta situación del aislamiento y la falta de justicia también que se da en las fronteras. Estamos haciendo este enlace a México en directo. Claro que sí. Honestamente, no sé muy bien qué presentar porque con ya tu presentación me quedo como muy corta, pero he tenido la oportunidad de vivir de cerca el proceso de refugio, que vi que en el ad lo pusieron como desalojo. Y me parece importante mencionar en el mundo el tema del asilo, el refugio o la migración forzada o no forzada depende de las políticas que tenga cualquier país. Entonces, a veces, por ejemplo, en el caso de México, el refugio es diferente que el asilo. Y para Estados Unidos el asilo es lo mismo que el refugio, dependiendo la solicitud que se haga. Si quieren, ahorita profundizamos en el tema. Pero tengo experiencia de refugio en mi propia sangre, no solamente de mis familiares, que por supuesto también son migrantes. Yo nací en la Ciudad de México y he estado explorando otros refugios en todo el mundo. Empecé en la licenciatura de Relaciones Internacionales haciendo una tesis sobre los refugiados del Tíbet que llegaron a la India desde 1950 a partir de la invasión china y tuve la oportunidad de ir a Dharamsala, que está en esta región, a trabajar directamente con las personas refugiadas que cruzaron el Himalaya en condiciones climáticas y, bueno, de salud humanitaria muy deficientes. Y desde ahí tuve un acercamiento más espiritual que otra cosa con el tema de la migración. Después estuve colaborando en Italia con varias organizaciones que fundamentalmente trabajaba con personal de, de Caritas y de otras organizaciones que en Estados Unidos y en Occidente ya están empezando a tomar partido. Y además de la India y de los refugiados África y de Medio Oriente, que casi no los vemos acá,
También en Estados Unidos acabo de hacer una estancia en Oakland con el Obrero Católico y con la Universidad de San Francisco para trabajar temas de política migratoria estadounidense y poder apoyar a personas centroamericanas que están trabajando y, bueno, consiguiendo pues permisos y cualquier tipo de ayuda en este país. Entonces, me da muchísimo gusto contarles mi experiencia, más desde la parte humana que desde la parte técnica, pero por supuesto, pues estamos principalmente para resolver cuestiones de sobrevivencia o de no sobrevivencia que tenga la audiencia para preguntar en este espacio. Sí, y queremos también contarles a nuestra audiencia de que pues el programa de hoy es prácticamente lo que vamos a darle como el contexto a los próximos programas que vamos a tener. Vamos a tratar de tener una línea abierta, ¿no? Para que cualquier persona que tenga alguna duda de los temas que vamos a hablar y está en una situación crítica en este momento y quiera aplicar para lo que es un asilo, eh, puedan pues hacer sus consultas y tal vez podamos guiarlos de la mejor forma aquí con Laura, que ya tiene experiencia pues y trabaja en este aspecto. Entonces, vamos a tratar de entender un poco lo que está sucediendo en estos momentos, ¿verdad? La historia de lo que es el desplazamiento forzado no se está dando ahorita en estos días, desde hace muchos años, ¿verdad? Es algo que se viene manejando desde hace mucho tiempo y las caravanas pues que han llegado a México y están tratando de pasar la frontera, han sido masivas no solamente en los últimos días, sino que ya hace varios años. Y bueno, esto ha causado y ha impactado precisamente en este momento lo que está sucediendo. Y esto es por esa razón que traemos este programa a ustedes, ¿verdad? Porque estamos en una crisis en la cual hay mucha confusión, hay mucha estafa, hay mucha mentira. Y bueno, tenemos que entender términos, ¿verdad? Entender los términos de qué es lo que está pasando, cómo eh, buscar la mejor, o si estamos fuera de nuestros países buscando un asilo, un, una protección en otros países, ¿verdad? Muchos piensan que México no es el país para quedarse, entonces tratan de llegar más allá de México al norte, pero no está tan fácil. Entonces queremos ver de qué manera podemos lograr que las personas logren eh, esa trayectoria, ¿no? Sin mayores riesgos. Así que, Laura, empecemos entonces entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Veamos un poquito de si tú pudieras ayudarnos con eso, ¿verdad? De entender por qué se están dando casamientos forzados, porque tienen una historia, ¿verdad? De un conflicto que se ha venido dando desde décadas y que se ha ido promoviendo cada día más por causa de gobiernos corruptos y toda la falta de interés en querer ayudar a las poblaciones, ¿no? Entonces empecemos a hablar un poco de ese tema, de lo que significan esos palabras, ¿no? Que a veces salen y no entendemos. Así que te doy la palabra porque tú eres la que tiene que tomar la voz, ¿no? En este programa. No, Adelante. pues todos, más que nada la audiencia también saber su experiencia. Nos interesa mucho conocer cuáles son sus experiencias de migración y también de derechos humanos. Y justo en esta línea te quiero comentar y apoyar en la idea de que hay una crisis mundial, porque no es nada más México y Centroamérica, en derechos humanos y en valores. Y bueno, una ética mundial que todavía no está lograda. Algunos autores como Hans Kuhn han tratado de empujar a Naciones Unidas para poder hacer una ética con valores universales que puedan ayudar de una misma forma a todas las personas sin ninguna diferencia de raza, religión. Pero hasta el día de hoy les comento que no hay más que los derechos humanos universales, aquella declaración que se firmó a partir de las guerras mundiales, ninguna jurisdicción que obligue a los estados a respetar ni siquiera las convenciones que internacionalmente están avaladas por puro reconocimiento, ¿no? Claro que
se obligan a los estados ellos mismos a cumplirlas al momento en el que los firman, pero hay una violación sistemática de derechos en muchas dimensiones, no solamente al no respetarlas, sino también al no haber como un acuerdo entre todas las personas, y hay una falta de representatividad no solamente en América Latina y en Norteamérica, sino en todo el mundo. Así que creo que es un espacio muy bonito para que las personas puedan comentar cómo es que esta crisis la vamos a superar, porque yo creo que muchas personas tienen algunas ideas, espero que cada uno esté trabajando en su trinchera personal o incluso en organizaciones para exigir un cambio desde nuestra parte, pues, personal, tus 2 metros por 2 metros de tu casa, o tu mismo ser y lo que estás haciendo como lucha personal por el mundo. Entonces, bueno, sin caer tampoco en muchas, sí, en muchas cartas a Santa Claus y sueños que esperamos que se cumplan. Hoy por hoy, los migrantes se dividen en forzados y no forzados, es decir, una migración voluntaria que normalmente está ligada por razones económicas. Todos aquellos que nos están escuchando, que quieren mejorar su calidad de vida y están en todo su derecho por conocer incluso otros países, pero que las políticas migratorias no les dan cabida por sus circunstancias personales. Entonces, nos encantaría poder escuchar cuáles son sus circunstancias propias que han vivido en esta violencia sistemática que se experimenta en la educación, en el gobierno, en las normas de cómo no las cumplen o incumplen nuestros estados. Y bueno, a partir de esto creo que podemos ir tejiendo un plan de acción o algo parecido. Así es. Y, y bueno, pues ir creando una realidad que también se está dando ahorita en las fronteras, especialmente la frontera de México y Guatemala, en donde muchas personas están esperando una respuesta del gobierno mexicano para poder cruzar el territorio mexicano, que siempre, mira, ha tenido una historia bien difícil porque desde que yo tengo memoria, ¿no? Entrar al territorio mexicano siempre fue un dilema para los centroamericanos. Tener una visa y explicar las razones por qué tú ibas a transitar, eso no es nuevo, viene de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, ¿cuál es la situación, digamos, que se está viviendo y cómo se está cómo se está, cómo México está asistiendo a estas personas y qué es lo que está pasando? Sabíamos que iba a haber más seguridad, que el presidente Biden pidió a Guatemala, a México, que reforzaran la seguridad. Entonces ahí hay un dilema porque queremos que tal vez podamos abordar la seguridad con la justicia, ¿no? Social para resolver el problema migratorio. No va con para poderlo resolver. Esto solo hace más daño a esta migración, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar un poquito de eso, Laura. Claro, Azalea, muy bien. Y además, como tú dices, es algo histórico. Claro, la migración siempre ha existido y la migración hacia Estados Unidos es la más grande, la más larga registrada en la historia de la humanidad. Pero quiero decirte que esta parte de cómo Estados Unidos y México han estado haciendo negociaciones muy por del lado de las convenciones que se han firmado internacionalmente. Y digo por del lado porque la protección a una persona cuya vida corre peligro en su país es obligatoria. Para empezar, el Estado tiene la obligación de velar por tu seguridad. Y aquí hay un problema fundamental que desde mi punto de vista es violencia estructural y que Foucault lo explica con una teoría de biopolítica, pero de antemano se pretende que el estado en el que todos llegamos y nacimos nos tendría que velar tendría que protegernos de todos los derechos, ¿no? Cuando esto no pasa,
y las personas se ven obligadas a ir a un tercer país, este tercer país no puede regresar a la persona, tiene la obligación de protegerlo, sobre todo si su vida corre peligro. Y es ahí donde las personas cuando llegan a Estados Unidos o a México, lo primero que dicen es yo tengo miedo de, claro, cuando tienen más información por las redes que ya conocen, que ya están ahí, tengo miedo de regresar a mi país. Entonces, esto es lo que normalmente ha funcionado para muchas personas que han migrado y que algunos han tenido el refugio o protección complementaria en México, visa humanitaria, o en Estados Unidos que no hay visa humanitaria ni protección, asilo. Pero lo que realmente sucede es que, por ejemplo, el MPP y el tema de Biden y de Donald Trump, ellos han hecho acuerdos con el gobierno de México que no cumplen con las normas internacionales. El hecho de regresar a las personas no solamente a México, sino a un tercer país. Hay personas mexicanas que acabaron en Guatemala, guatemaltecos que acabaron en México, y esta regla del tercer país en derecho internacional se puso simplemente para poder facilitar el darles protección a las personas. Y se está usando ahorita como una vía para deshacerse de estas personas. Originalmente, la idea era que estos permisos sean transitorios, o sea, si te dan protección complementaria o refugio, tiene que ser hasta que haya una solución duradera, como lo menciona las Naciones Unidas y la ACNUR en el caso de México. Esto quiere decir que el Estado que te acoge tiene la obligación de darte alguna protección legal mientras no se, o inciso A, regresas a tu país voluntariamente, inciso B, permaneces en ese país con todas las normas y protecciones necesarias legales, o sea, con todas las de la ley. Y la otra opción, pues, es que vayas a un tercer país donde por salvoconducto del primero, donde te puedan dar esta protección. Entonces, lo que pasa de facto es que realmente los estados están pactando por su cuenta regulaciones, como también pasa en la Unión Europea, no es nada más México y Estados Unidos, que les permite desahogar un poco la gran cantidad de migrantes que llegan. Ahora, me parece muy importante en este espacio, porque se trata siempre de un espacio de diálogo entre la legislación mexicana o estadounidense e internacional con los migrantes que tienen necesidades. Me parece importante de repente tratar de comprender la contraparte. Entiendo obviamente que hay situaciones, por ejemplo, el refugio climático que todavía no está tipificado. Las personas que migran por cambio climático no tienen una protección tipificada en ninguna constitución porque es algo muy nuevo. Entonces, entiendo que hay estas, ¿cómo llamarle? Pues Complicaciones. sí, complicaciones que están, que el Estado no ha encontrado la forma de resolverlas, que se sobrepasa, pero son las únicas formas que hasta ahorita tenemos para poder gestionar de repente una vida más fácil, porque tal vez hay casos donde ni siquiera la legalidad se recomienda, ¿no? Hay casos bastante complejos que no entran en ninguno de los casos legales que las clínicas han tratado y que simplemente están como en un limbo hasta que haya una política mejor que le solucione, pero en general creo que se recomienda, como tú bien decías, conocer las normas y las regulaciones del país a donde llegas. Sí. Y entendiendo, ¿no? Esa situación y que han escogido un tercer país, seguro que es Guatemala, que es el país que está entre los países con más problemas
de violencia, de hambre, de corrupción. Las personas mexicanas van a caer de ese tercer país, mas sin embargo no, saben que no pueden quedarse y regresan a México. ¿Cuáles son qué esfuerzos estás teniendo México ahorita o qué voluntad tiene de poder solucionar ese problema o poder acoger a algunas personas centroamericanas? Gracias por la pregunta. México, como que dientes para afuera, tiene toda la voluntad. Ahora, de dientes para adentro, te cuento la situación en los albergues, cómo se vive día a día. Las personas, por ejemplo, que ya están en México por cualquier situación, por deportación, por tercer país, por lo que sea, al momento de solicitar refugio con la Comar, ahorita por el COVID, las aplicaciones se supone que tendrían que tardar 3 meses, están tardando de 6 meses en adelante. Siempre se ha tardado mucho más por una cuestión, desde mi punto de vista, hasta cultural, porque, y digo, no es tampoco peyorativo, la verdad valoro mucho, por ejemplo, la diferencia del trabajo 24 horas en Estados Unidos. En México también se trabaja 24 horas, pero de esas 24, 2 se desayunan, una se comen tamales, hay festividades, ¿no? Ya saben. Entonces, el ritmo de trabajo no es el mismo y, y de todas maneras siempre tarda mucho más. Ahora, esto en cuanto a la solicitud. Y la solicitud cuando se hace a la Comar es nada más, es incipiente, solamente te permite llenar una aplicación, tener las entrevistas para que la Comar, que es la institución que da el permiso o que da el visto bueno para que tú seas un caso que aplique al refugio, perdón, es como un, perdón, les quiero decir muchas cosas al mismo tiempo. Y, ay, disculpen. No, tranquila. Eh, Pues miren, de dientes para adentro el proceso tarda mucho. Después de la Comar que al Instituto Nacional de Migración, etcétera, ¿no? Pero además de los tiempos, la posibilidad de las organizaciones para brindar ayuda desde la base de la pirámide, es decir, de alimentación, de alojamiento, al menos en Ciudad de México, que es donde yo les puedo hablar de primera mano, muchas instituciones han trabajado desde la intención de la vecina que su casa abrió las puertas de su casa y creó un albergue en su propia casa. Es el caso de las patronas, por ejemplo, que son muy renombradas. No son instituciones que tengan el peso, por ejemplo, de Cáritas o el peso de varias instituciones en Europa y en Estados Unidos que son fondeadas por otras instituciones internacionales, tienen mucho presupuesto y tienen muchos albergues con varias camas, baños, regaderas, ropa, ¿no? Híjole, el Banco de Alimentos, por ejemplo, en California. Creo que Estados Unidos sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Pero en el caso de México, en México se tiene toda la intención de corazón, pero la intención de facto es honestamente muy atropellada, ¿no? Se logra en el doble de tiempo y se logra a través de varias instituciones ayudando una con otra, pero no está tan organizada o sea, los organismos no gubernamentales como para proveerlo de una forma pronta y expedita. Sí. Pero en el caso específico de Guatemala, de guatemaltecos en México, hay también una gran, hay comunidades de todas las nacionalidades que se están apoyando mucho y eso me da muchísimo gusto, pero tengo que decir que México en años anteriores a esta administración, es decir, antes del partido de Morena que ahorita está en el gobierno, ha sido muy cercano a Estados Unidos. Entonces, las migraciones
que tienen más, pues, un perfil más laboral, por ejemplo, en el caso de Venezuela, son mejor recibidas. Y México tiene un trauma histórico con el indigenismo. Entonces, los peruanos, los guatemaltecos, los nicaragüenses han tenido, a pesar de que son más cercanos a nuestra cultura por razones históricas, han batallado mucho más en encontrar un espacio de trabajo, de educación y todos los derechos en México, lamentablemente. En cambio, yo he visto en Estados Unidos, de verdad, colonias completas donde no hay ningún problema en donde porten la vestimenta tradicional, porque en Estados Unidos, pues cada quien puede ir vistiendo bueno, no en todos los lugares, ¿no? Pero en general, sí, en general es una cultura más individualista y en México todavía hay un tema con el indigenismo, como en la parte de integración, pero en la parte institucional me parece que está, sobre todo por el COVID, están tardando los procedimientos mucho más de lo necesario, de lo habitual. Así es. Muy bueno, y también vamos a escuchar, ¿verdad? Más adelante cuál es la experiencia de muchas personas indígenas ya emigradas a Estados Unidos, que también pues es un reto, pero volviendo al tema que estamos el día de hoy, muchas gracias, Laura. Si quieres un poquito de agua allí, bienvenida, ¿no? Sí, la verdad que queremos abarcar tanto, ¿verdad? Porque hay tanto que hablar, pero quería, ahora platiquemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en los próximos programas? ¿Cómo podemos, qué es lo que vamos a informar? ¿Qué es, cómo vamos a, estamos aquí las dos porque a las dos se encendió para poder venir y decir, podemos hacer algo, algo para informarle, algo donde las personas se sientan en un espacio donde vamos a escuchar por lo menos una información real, ¿verdad? Algo que pueda servirles. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los próximos programas? ¿Qué información nos vas a traer? Que quisiera como ir formando, ¿no? Un cuadro para que las personas que están escuchando este programa se acerquen la próxima semana también y ya traigamos tal vez algunos casos, algunas preguntas, ¿no? Que pueden ellos tener o que puedan enviarlas antes de tiempo para poderlas analizar y buscar la mejor forma de poderles responder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ahorita? Sabemos que la pregunta número uno, ¿cómo puedo aplicar? ¿Verdad? Y se, muchas personas no se quieren quedar, quieren seguir el camino a Estados Unidos. ¿Cuál es esa realidad, no? ¿Cómo vamos a poder responder a esas respuestas? ¿Qué es lo que tienen que tener? ¿Cómo se puede documentar? ¿Verdad? Como tú dices, las migraciones se están dando forzadas, se están dando también porque muchas personas están huyendo de la violencia, del hambre y también de la situación del clima, ¿verdad? Pero eso no se puede documentar muchas veces. Decir, bueno, no hay agua, no, y ya no está creciendo la tierra para comer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hablar en los próximos programas? Y cómo estas personas que están ahí haciendo todas esas preguntas y que salieron en un momento viendo la oportunidad, que la única salvación, ¿no? de sobrevivir es salir, salir y salir. Pero llegan a México y resulta que no traen lo que necesitan para aplicar o, en fin. Entonces, creo que ahí va a entrar también la conversación con los consulados, ¿verdad? Si los consulados están siendo, que sí funcionan, si esa persona perdió su documentación, dónde la puede encontrar, qué es lo que necesita, ¿verdad? ¿Cómo se puede identificar? En fin, hay tantas cosas, ¿no? Que eso podría ayudar a una persona a buscar, por lo menos a tener todo esto organizado y ordenado, y ir pensando, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer para que empiecen a buscar la fuente, dónde ir y cómo hacerlo. Pues mira, al principio no te comenté de una asociación civil, una organización que ahorita trabaja como un colectivo que está apoyando a los migrantes en México
Y gracias a las experiencias que hemos tenido en otros países, tenemos redes de albergues en donde también podemos armar un plan o una estrategia individual para los planes y proyectos de vida de cada persona y darles la información necesaria para que ellos puedan tener una decisión mucho más informada. Información es poder. Y sobre todo, mira, Rosalía, yo en el contacto y en el campo con la gente, me doy cada vez más cuenta de que es una cuestión muy personal de proyecto de vida. O sea, que las personas que están migrando, que estamos migrando, yo también estoy de aquí para allá todo el tiempo, tenemos algo que aprender sobre nuestro proceso personal de vida y preguntarnos y reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos y a dónde queremos ir, en dónde queremos vivir. Por supuesto que la migración forzada no es lo mismo que una migración no forzada o voluntaria. Es muy diferente a alguien que huye porque le amedrentaron por el cambio climático, como bien comentaste, y otras personas que buscamos simplemente mejorar nuestras condiciones. Hay tantas causas como personas hay en el mundo para migrar, pero es importante que cada uno conozca estas causas, qué significan para el país en donde estamos y cuáles son todas las alternativas que podemos tener, que muchas veces no podemos ver. Y a veces también tenemos sesgos de las personas que nos pueden ayudar o de los lugares en donde estamos y a los que podemos solicitar ayuda. Así que el interés principal es darles herramientas en México y en Estados Unidos, que son pues los universos que conocemos, pero sin duda podemos empezar a armar una red en otras partes para ver justamente la respuesta a estas preguntas. A partir de quién soy, a dónde quiero estar y en dónde quiero estar o donde ya estoy, cómo puedo hacer mi vida mucho más amorosa, que una forma en la que pueda amarla completamente y pueda agradecer pues el regalo que significa para todos. Así es. Y sí, eso es muy importante, ¿no? Ir formando esas redes de ayuda humanitaria porque nos han dado resultado, ¿verdad? Hemos podido de una manera u otra salvar a una persona, a otra persona, pero ahora yo creo que si nos escuchan y si podemos traer esas herramientas, como tú dices, para que las personas puedan tener opciones, ¿no? De tomar decisiones, de dónde quieren estar, de lo que tienen que confrontar, ¿verdad? Y la realidad de lo que lleva este cambio de vida y cómo aplicar también y lo que significa. Entonces, vamos a seguir hablando contigo más de esas herramientas que vamos a traer y cómo se pueden dar aquí en California, pero también, antes que te nos vayas, que ya nos faltan unos minutitos, no abarcamos este tema tan importante, ¿verdad? Que también nos está causando tanto impacto, que son los niños solos, los niños que están llegando solos, ¿verdad? Sí. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo ellos entran a un país y cómo dicen, necesito que me ayuden? ¿Dónde me van a llevar? ¿Cómo ellos van a tomar una decisión sin padres, sin nadie una custodia? ¿Qué es lo que sucede en estas circunstancias? Muchas gracias es un tema muy apasionante. Los niños no acompañados en este momento tienen la jurisdicción, o sea, el interés superior del niño es como un concepto que para Naciones Unidas determina qué es lo que se va a hacer con su futuro. Es decir, la institución, en este caso, si están en Estados Unidos, sería el eh, perdonen, no tengo el nombre ahorita, pero la institución que los detiene, Oh, ellos Al. determinan, Ujú. ellos determinan cuál es el interés del niño si no está acompañado. Tendrían que buscar a un tutor el más cercano. Hay niños que viajan con sus tíos o que sus papás los encargan con otra persona y tendrían que tomar una decisión la institución que los detiene, lo mismo pasa en México,
junto con el tutor que los acompaña para saber si lo regresan o lo ponen en una institución en el país si no tiene familiares ahí. Ahora, te quiero comentar que este concepto de interés superior está siendo muy debatido internacionalmente porque hay muchas posturas, sobre todo pedagógicas, en donde pues están en contrarias a que una institución ajena al niño pueda decidir por su vida. Y el niño no tiene ninguna, en este caso, no tiene ninguna agencia de decidir por su destino. Y lo más importante es que hay familiares, muy su mamá o su papá, que presentan pruebas de la necesidad del niño de estar en uno u otro lugar y la institución los ignora por este procedimiento que es además internacional. Entonces, el tema de cómo se manejan los niños no acompañados ha sido a discrecionalidad, es decir, ya con tantos casos se están tomando las decisiones bueno, todos estos casos son iguales, ¿no? Como de manera individual, pero últimamente, pues han habido muchísimos violaciones a derechos humanos porque no solamente los detienen, se supone que una persona, por ejemplo, en México no puede estar más de 72 horas en un centro de detención y este centro de detención tendría que ser nada más para darles un alojamiento, según la Constitución. Detenerlos es simplemente para protegerlos y lo que realmente pasa es que los tienen durante 3 semanas en condiciones muy insalubres y cuando, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos también hay muchos centros del lado de Estados Unidos donde los niños llevan con la misma ropa, sin bañarse, sin suéter, eh, por semanas, ¿no? Esto va contrario a la Constitución y es lo que estamos justamente alegando, que por un lado eh, tienen que conocer los derechos para poder alegar y exigir lo que es anticonstitucional. Y por otro lado, cuando los gobiernos plantean, como en México, en el caso de México y Estados Unidos, negociaciones que van en contra de sus propias leyes. Entonces, poder encontrar a través de las leyes, si es lo más idóneo, un salvoconducto que les permita salir del lugar en el que están, ¿no? Pero normalmente se ha vuelto el tema de los niños acompañados muy polémico, no acompañados, perdón, por el tema de interés superior y porque también hay muchas posturas que están en contra de que se tomen decisiones que no vengan de los padres o de los tutores de las personas que los acompañaron. Y aprovecho para también contarles que la próxima semana estaremos tratando de localizar a un abogado en Estados Unidos y otro abogado en México, ambos que trabajan en clínicas legales para refugiados, y ellos podrían resolver casos, darles información abiertamente en el caso de que no quieran contactar o preguntar a instituciones directamente, nos pueden hacer sus preguntas aquí en vivo y estos serían para simplemente resolver cuestiones legales prioritarias que van de la mano, por supuesto, con temas familiares y con temas emocionales y psicológicos, en donde también podemos proveerles cualquier ayuda que lleguen a necesitar con otras organizaciones, dependiendo del lugar en donde se encuentren, pero lo importante es que tengan información y que tengan armas para poder, armas no de lucha, sino de amor. Legales. Sí, Exacto. sí, exactamente. Y eso es algo bien importante en estos momentos, Laura. Yo te agradezco bastante, bastante que hayas aceptado esa invitación aquí con nosotros porque esto nos va a facilitar bastante poder responderles a todas estas personas, ¿no? Que nos llaman, nos preguntan qué tengo que hacer, conoces a alguien, con quién me dirijo, ¿no? Y queremos que estas personas también tengan personas que puedan confiar, donde se sientan protegidas, ¿verdad? Y que puedan hablar con la verdad y que sean guiados de la mejor forma, ¿no? Para poder solucionar estos problemas graves y serios de esta crisis que estamos viviendo
Yo creo que esta es una urgencia y es importantísimo, ¿no? Que estemos aquí nosotros presentes como solidarias a esta crisis queriendo hacer algo, ¿no? Y que se acerquen estas personas profesionales será una bendición para el programa porque podemos ayudar más y poder responder legalmente a casos, ¿verdad? Que no podemos nosotros hacer porque no tenemos las herramientas, como tú dices, y esto pues yo me siento muy contenta. Estamos inaugurando con este programa, ¿verdad? Esta iniciativa contigo, tu tiempo, ¿verdad? Que nos das, que es voluntario, pero como tú dices, ¿verdad? Tú te has acercado más a esto por lo humanitario, algo que se asemeja mucho a mí también, ¿verdad? Es más que todo lo humanitario, la sensibilidad que tenemos con los seres humanos, personas que no son nuestros parientes, pero somos hermanos, ¿verdad? Centroamericanos, la hermandad mexicana, que siempre nos ayuda, ¿verdad? De una manera u otra, como tú dices, la voluntad está ahí y solamente faltan, ¿verdad? Las herramientas para poderlo hacer. Entonces esto nos puede preocupar mundialmente. Y si van a venir abogados de este lado, qué bueno que aparezcan y qué bueno que sean presentes para que nos den una mano, ¿no? Así que invitamos a toda la audiencia, a todos los jornaleros y jornaleras que tengan familiares, que tengan casos, que estén preocupados por lo que está pasando en las fronteras, a los centroamericanos, ¿no? Toda tejiendo Centroamérica, a todos, ¿no? Los que estamos en esta situación, a toda Latinoamérica, para que nos acompañen en estos programas, que aprovechemos estos espacios que se van a dar, que se están dando, para que sigan adelante, nos enriquezcamos más, ¿no? Con esta información. Así que, algo más, Laura, yo sé que tu tiempo es bien importante y voy a dejarte ir después de que tú intervengas ya para poder ir cerrando el programa. Gracias. Quiero pasarles algunos teléfonos para la gente que se encuentra al menos en México y en Estados Unidos, por si no están en el próximo programa y necesitan cualquier asesoría legal. En Estados Unidos está el Centro Legal de la Raza, que es completamente gratuito y no cobra un peso. Hay muchos abogados en Estados Unidos. Es como todo un negocio la migración de repente en California, pero sí, si quieren acercarse, sí, de forma muy familiar y de forma también, esta institución es muy, muy pronta y expedita porque atiende los casos no solamente de manera individual, sino de una forma muy personal, con personas que hablan español. Consiguen traductores de MAM para quienes necesiten hablar la lengua maya o cualquier otra lengua que necesiten traducción. Aquí van los teléfonos. En San Francisco, en Oakland, está el más 510 510 241 4011. Este es el Centro Legal de la Raza. Repito, 510 241 4011. Esto es para toda la ayuda de asesoría legal que necesiten desde Estados Unidos para los que quieran regularizar su situación o tengan alguna pregunta lo más concreta o amplia, no importa. Ustedes llamen y pregunten. Les paso el contacto de lo mismo en México. Esta institución se llama Sin Fronteras y no solamente tiene apoyo psicológico, médico y legal, también les pueden apoyar con la legalización de sus estudios, encontrar otras oportunidades. Como les comentaba, en México, tenemos toda la intención de ayudar, pero a veces tardan las cosas. Lo bueno en México es que también somos muy cercanos a América Latina, así que somos familia y en donde come uno, comen dos. Así que acá pueden estar también hasta 6 meses en México para pedir su solicitud de refugio y 1 año en Estados Unidos tienen para pedir la solicitud. Si se pasan de este tiempo, de todas maneras, hay algunas formas de justificarlo, pero lo podrían mejor comentar en el próximo programa y si no están en el próximo programa y están en México, aquí van los teléfonos. 55 14 15 19. Repito, 55 14 15 19 Sin Fronteras.
Y bueno, también cualquier ayuda de cualquier tipo que quieran que busquemos y no está en esto que les contemos, por favor, sin problema, escríbanos también sus preguntas más específicas. Con muchísimo gusto, si no sabemos, lo preguntamos. Sí, y bueno, y también pues decirles que estén muy cuidadosos, ¿no? También con quién van a hacer esos trámites, que no haya ningún engaño donde pues les puedan quitar su dinero, ¿verdad? O puedan entregar su información a alguien que no está apto, ¿no? Para poderlo hacer. También mucho ojo. Y que Eh, estén apoyados también, perdona. sí, sí, Sí. sí, claro. ¿Hay alguna manera de poder revisar si alguna persona está haciendo fraude? Con los datos. Sí, claro. Solamente hay una forma de hacer estos procedimientos y son procedimientos que ustedes pueden hacer sin ayuda de nadie. Entonces, en primer lugar, como es una sola forma, en el caso de Estados Unidos, que se la mandé a Salea, cualquiera que quiera ver la forma migratoria, incluso llenarla para solicitar refugio, le pueden contactar a Radio Jornalera y les van a mandar el vínculo. Si no tienen forma de imprimir o de acceso a una computadora con internet, seguramente habrá formas de hacérselos llegar, pero solamente hay un mismo procedimiento tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, en México es una solicitud que está en la Comar y que está en línea, que también se las puedo mandar, pero no importa quién los ayude, la solicitud es la misma. Y los abogados que les acompañan en este proceso, sobre todo cuando son de instituciones humanitarias, que la mayoría están basados en un programa que se llama ahorita Esfera, perdón, Esfera. Esfera es un modelo en el que se sugiere que muchos albergues y organizaciones trabajemos. Entonces, esto implica que necesariamente el abogado o el acompañante que esté con ustedes les haga partícipes de su proceso. Y eso quiere decir que ustedes se hagan responsables de este. No va a ser él el que, pues ya le pagué y él va a hacer todo el proceso y en un mes ya estoy. No, tienen que llevarlos de la mano y explicarles cada cosa que está haciendo. Y como este modelo es el que usan todas las organizaciones, si alguien no lo hace, exíjanlo para que ustedes vean, puedan comprobar lo que se está haciendo. Y si no es así, bueno, ya entonces habrá razones para desconfiar, pero de primera mano también tengan la apertura de comunicarse con las personas, por ejemplo, aquí con Azalea o personas que conozcan, que estén en el mismo medio de organismos no gubernamentales para hacerles preguntas. Muchas gracias, Laura. Por supuesto, habrán más preguntas y más dudas al respecto en los próximos días, ¿verdad? Pero por el momento también queremos agradecerle a Leticia Jiménez. Sabes que ella comentó algo acá y nos dice que después de 23 años ha sido aprobó su caso y ya tiene permiso de trabajo. Y antes de que eso pasara, hubo mucha discriminación por no hablar el idioma y otras cosas más. Así que 23 años tuvo que esperar ella. ¿En México o en Estados Unidos? Me dice que ella está en California. Uh-huh. Mira, sí, es un proceso personal, sí. Les cuento, sí. Ajá. Ya Entonces, gracias a Leticia Jiménez por comentar esto también, ¿verdad? Y por hacerse presente. Pero bueno, así vamos a ir aprendiendo también de otras personas, ¿no? Con sus experiencias, que tal vez quieran compartirnos, ¿verdad? ¿Cómo fue que ellos pudieron hacerse su proceso? ¿Qué fue lo que hicieron mal? Tal vez los errores que se cometieron o los errores que no cometieron. Todo eso es importante, así que invitamos a toda la audiencia y a los amigos y amigas de Radio Jornalera, ¿no? Y de Tejiendo Centroamérica y de Laura Moreno Morales también, para que nos acompañen y compartan. Gracias. Y también Leticia, muchísimas gracias y felicidades. Estoy segura que también nos puede acompañar para aconsejar a otras personas porque este proceso
pues es a veces complicado porque no se tiene información. Así que es justo lo que estamos tratando de combatir. Exactamente. Bueno, entonces gracias Laura, gracias Francesco por haber estado aquí con nosotros ayudándonos y bueno, regresamos entonces el próximo jueves, Laura, a la misma hora y en el mismo canal. Con los dos abogados que les van a ayudar en las preguntas que tengan y con muchísimo amor para escuchar sus experiencias. Muchísimas gracias. Así, también la ayuda es un acto de amor, ¿no? Un acto de amor a la humanidad y para eso estamos. Así que la próxima semana con abogados, qué alegre. Así que prepárense todas esas preguntas, ¿no? Vamos a tener mucho que hacer y muchísimas gracias, Laura. Te deseo lo mejor el resto del día, que te vaya muy bien a ti y gracias, Francesco. Y así nos despedimos esta tarde. Compartan el programa y se queda grabado en Radio Jonalera y pero te lo vamos a hacer a compartir a ti también para que puedas compartirlo donde quieras. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.